En este tema de delitos contra la vida y la integridad corporal y la familia, les voy a pedir que tengan a la mano el Código Penal Federal. Como ya se los comentaba, primero vamos a ver desde el punto de vista de la óptica una definición conceptual y vamos a estar abordando en cada uno de los temas, cada uno de los códigos, la Constitución, leyes en las cuales vamos a ver la punibilidad de cada uno de los delitos y sobre todo en qué cuestiones de modo, tiempo y lugar se dan este tipo de delitos. Bueno, en este primer tema, ¿sí?, el hablar de los delitos contra la vida, la integridad corporal y la familia, fíjense bien, lo vamos a considerar de la siguiente manera. Son los que ponen en peligro el bien jurídico tutelado, que es el más importante, que yo lo considero la vida, el patrimonio y sus bienes en general. Hablar de este primer tema, yo lo considero como conductas que están tipificadas en la ley, que tienen una penalidad, tienen un castigo y sobre todo una reparación del daño. Todo esto debe de ser siempre en favor de la víctima. Entonces, debe de quedar muy claro que lo primero que se debe de proteger, que debe de proteger el Estado, es la vida, porque ya que por su naturaleza ha sido creado, ya que si no hay vida, pues no existe el derecho. No hay personas, no hay sociedad y no existe el derecho. Fíjense que a mí, relacionado a este primer tema, yo cito a un autor llamado Luis Jiménez de Azúa, abogado, jurista, criminólogo, que habla precisamente de este primer tema, que es tan importante como el Estado debe de proteger la vida, preservarla, cuidarla, para que se venga a dar. Cuando hablamos de este tema, es hablar de una producción del resultado típicamente antijurídico, con la conciencia de que se está quebrantando la ley. El hecho de que se atente contra ese bien jurídico tutelado tan importante que es la vida, pues estaríamos atentando contra todos los principios. Luis Jiménez de Azúa habla con conocimiento de las circunstancias y el hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre las manifestaciones humanas. Qué tan importante como servidores públicos, como representantes de una autoridad, como ciudadanos, que tenemos obligaciones todos para proteger ese bien jurídico tutelado tan importante. Bueno, en otros casos, jóvenes, la conducta de la gente no llega a dañar ese bien jurídico, sino que pone en peligro o en riesgo de ser dañado, siempre será necesaria una sanción. Si estamos hablando de delitos en particular, pues yo soy de las personas que creo que toda conducta que infrinja la ley merece un castigo, merece una reparación del daño. Porque si es en este caso, pues no existiría punibilidad y no se estaría realmente realizando una actividad de procuración de justicia como debe de ser. Bien, en este caso podemos considerar que los más graves en cuanto a legislación penal viene a verse extinguida por la vida. Si no existe la vida, pues todo carece de sentido y lógica tutelar, entre otros bienes. Entonces, a grandes rasgos, el hablar de este primer tema es enfocarnos a que el Estado es el encargado de proteger este derecho que tenemos, ¿sí? Los ciudadanos están obligados a respetar y no cometer este tipo de atrocidades en contra de terceros. Y para esto voy a hablar de lo que es el primer tema, llamado el homicidio. Fíjense bien, tomen nota. Recuerden que yo, el hablar de delitos en particular, me voy a enfocar desde dos perspectivas. Todos los temas están diseñados para verlos desde dos perspectivas. Una, lo conceptual, y dos, desde el punto de vista de la ley. Entonces, primeramente, el hablar del homicidio, voy a hablar de la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Qué es lo que dice la ley acerca del homicidio? Para esto, les voy a pedir que tengan a la mano el Código Penal Federal. Fíjense bien, muchachos, Vamos a revisarlo. En el artículo 302 dice:
comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, mediante cualquier momento, doloso, culposo, como lo quieran llamar, que prive de la vida a otro, es considerado en el artículo 302 del Código Penal Federal como un homicidio. Bien, el hablar del homicidio, ¿sí?, si nos vamos a verlo desde un punto de vista conceptual, como se los comenté hace un momento, es un delito que consiste en matar a alguien por acción u omisión, con o sin intención, sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento propias del asesinato. Esto lo estamos hablando desde un punto de vista conceptual. ¿Cuáles son los tipos de homicidio? Fíjense bien, los vamos a clasificar en 5 puntos. Primero, el doloso. Ese que tiene toda la intención de privar de la vida a alguien, con un arma de fuego, con un cuchillo, atropellamiento, etcétera, etcétera. El culposo, también llamado negligente. Un ejemplo tenemos, vas en tu automóvil, se te atraviesa un motociclista, lo atropellas y la persona muere. No tienes toda la intención, pero sin embargo se da el delito, ¿sí? Como lo es la preterintencionalidad, el homicidio simple, el homicidio calificado, que pues de cierta manera son comunes, pero sin embargo la figura del delito existe y lo vamos a analizar. Bueno, primeramente, quiero tocar un poquito de cada uno de ellos para que lo entendamos cómo el homicidio se debe de clasificar de acuerdo a los delitos. Primeramente, el doloso, cuando exista la intención positiva de inferir la muerte a la víctima, es decir, que el sujeto activo del delito tiene la capacidad de querer y entender las consecuencias de su conducta y producir el resultado de la muerte. Estamos hablando de un homicidio con arma de fuego, un homicidio con un arma blanca, un cuchillo, por envenenamiento. Sí, tiene toda la intención de causarle el daño. Luego viene lo que es el culposo negligente. Estamos hablando, como ustedes lo observan en la pantalla, que es de manera insensata, imprudente, irresponsable o negligente, en que puede originar el deber de toda persona y tiene de abstenerse de causar daño a otra, lo cual serán susceptibles de juzgarse conforme a las leyes penales. Bien, el siguiente es el preterintencional. Es muy importante que observemos hasta dónde las figuras jurídicas llevan un alcance que por eso está tipificado como delito en la ley. En este tipo de homicidio se refiere a que en las que primitivamente se quiso dañar, pero desafortunadamente resultó matándola. De repente hay gente que dice, es que yo no lo quise atropellar, se me atravesó, o que de repente estábamos probando un arma de fuego, se dio un disparo y rebotó la ojiva y le pegó. Un ejemplo es cuando, muy marcado aquí, que también lo quiero tomar como referencia, es cuando alguien golpea a una persona solo por causarle daño, ¿sí?, y pierde la vida. Le vamos a dar una golpiza nada más para que se calme, amedrentarlo, pero resulta que se les pasó la mano. La persona murió. Ese es un homicidio del tipo preterintencional. Bien. Y el simple, ¿sí?, es aquel que se comete a falta de los 4 agravantes. Estamos hablando que no hubo ni una premeditación, no hubo ninguna alevosía, ventaja y traición. Si no se da ese tipo de 4 circunstancias, 4 momentos, se considera como un homicidio simple. Y tenemos también lo que es el homicidio calificado, el cual es un delito cuya acción está constituida por la muerte que una persona causa a otra de manera intencional. En este caso podemos comentar lo que es bajo ciertas circunstancias específicas relacionadas con el medio empleado o el modo de perpetración. Al final de cuentas, jóvenes, en su materia, pues todo esto va muy encaminado a analizarlos desde el punto de vista particular. Fíjense bien, aquí yo tomo como referencia en el Código Penal Federal lo que es la penalidad por el homicidio. Dice en el artículo 307, al responsable de cualquier homicidio simple, intencional, que no tenga prevista una sanción especial en este código, se le impondrá de 12 a 24 años de prisión, de acuerdo a sus
agravantes. El artículo 308 dice, si el homicidio se cometiera en una riña, se aplicará a su autor de 4 a 12 años de prisión. A mí me queda claro, muchachos, que todo este tipo de delitos en particular se tienen que analizar de una manera correcta y sobre todo libros como el que yo les recomiendo si tienen oportunidad de leerlo, que es el Tratado de los Delitos y las Penas de César Beccaria, pues podemos analizar hasta dónde debe de haber una mínima, una máxima que debe de aplicar un juez de juicio oral para que esto de cierta manera, ¿sí?, se pueda llevar a cabo. Bien, creo que con esto voy a dar por terminado ya lo que es mi primera clase, el encuadre, ¿sí?, la forma de evaluarlos, así como también dentro de este primer tema, el homicidio como delito en particular. Y para esta semana, fíjense bien, les voy a dejar de tarea dentro de este tema de los delitos en particular. Quiero que me investiguen dentro de lo que es el Código Penal Federal el delito de lesiones. Fíjense bien cómo va a consistir la tarea y quiero que me la hagan. Una cuartilla, letra Arial 12, sin imágenes. Si vas a poner una imagen, agrégamele un poquito más. Quiero que me investigues el concepto de lesiones desde un punto de vista de algún autor. Por mencionarles, Luis Rodríguez Manzanera, Miguel Carbonell, Hilda Marchori, Eric Ruada, ¿sí? Me lo investigues el tema de las lesiones de manera conceptual. Y quiero que también me lo investigues en el Código Penal Federal, en el Código Penal del Estado de Jalisco. Alguna ley, la Constitución, donde me hable de lesiones, ¿sí? Y que me hable qué tipo de pena se les va a aplicar a todas esas personas que cometan un delito de manera dolosa, culposa, todos los modelos que comentamos, ¿sale? Entonces, la tarea van a tener hasta el próximo sábado a las 10 de la noche para que me la elaboren, ¿sale? Pues de mi parte, muchachos, esto es la materia de delitos en particular. Yo soy Víctor Manuel Ortiz Cervantes, licenciado en Seguridad Pública, y voy a estar con ustedes durante 11 semanas aproximadamente en la materia de delitos en particular. Es un gusto trabajar con ustedes. La semana que entra vamos a continuar con el tema de su materia, delitos en particular. No me despido, sino hasta pronto. Gracias por su atención.